Vamos a seguir con la enseñanza hoy día de Levítico capítulo 23. Empezamos a estudiar las 7 fiestas del pueblo de Israel. 7 fiestas que son muy importantes para los judíos y tienen enseñanzas muy importantes para nosotros también. Ya hemos estudiado las primeras 5. Faltan 2. La primera fiesta que estudiamos es la fiesta que es la Pascua. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, antes de salir, Dios mandó a su pueblo poner en el dintel de su puerta, de su casa, la sangre del holocausto. Y cuando pasó el ángel de la muerte, aquellos que estaban dentro de la casa, no murió ninguna persona. Aquellos que no tenían la sangre puesta ahí, en el dintel de la puerta, falleció el primogénito. Salieron de Egipto esa noche. Después estudiamos la fiesta de panes sin levadura. Después estudiamos la fiesta de las primicias. Después la cosecha, o también conocida como la fiesta de Pentecostés. Las primeras 4 fiestas que estudiamos, ¿ya?, se celebran en lo que es primavera en Israel. Y estas 4 fiestas primeras comprenden la primera venida de Cristo. Son fiestas proféticas que hablan de la primera venida de Cristo. Después estudiamos otra fiesta que es la fiesta de las trompetas, que nos habla del rapto de la iglesia. Pero esta fiesta se celebra en lo que es otoño en Israel. O sea, hay más o menos 4 meses de cosecha entre las primeras 4 fiestas y la quinta, que comienza a hablar de la segunda venida de Cristo. Hace 2000 años estamos en ese tiempo de la cosecha y ha sido una gran cosecha. Por eso estamos aquí. Y estamos esperando el siguiente evento profético en el calendario, que es la fiesta de las trompetas. Si por si acaso escuchan aquí una trompeta y Brian no se encuentra ya y tú te quedas, bueno, mejor no. ¿Ok? Bueno, hoy día nos toca hablar del día de expiación, que justo el pueblo judío en esta semana ha celebrado esa fiesta diferente que las otras fiestas. Es diferente por varios motivos. La palabra expiación, o el día de expiación, mejor dicho, logra algo muy importante. Es cuando Dios hace algo lindo que une a su pueblo con Él. Desaparece la enemistad y cualquier cosa que impide su relación con Dios, con su pueblo, ¿no? Es una fiesta parecida a la primera fiesta que hemos estudiado, que es la Pascua, pero es diferente. Las 2 fiestas se trata del perdón del pecado. En las 2 fiestas era necesario sacrificar animales. Entonces, si la primera fiesta de la Pascua habla de sacrificios de animales para el perdón del pecado, y esta fiesta también involucra el sacrificio de animales para el perdón del pecado, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es necesario 2 fiestas? Es para contestar. Ok. Quizás algunos no quieren contestar por diferentes motivos. Quizás algunos no saben, quizás algunos no opinan. Pero qué bueno que han venido. Vamos a ver unas diferencias y a Dios mediante aprender unas cosas hoy día. Pero más que todo queremos que Dios toque nuestro corazón. Unas diferencias que son muy importantes entre esas 2 fiestas. El tiempo que se celebra la fiesta es importante, ¿no? El pueblo que celebra la fiesta o el día de expiación en el otoño, porque habla también de la segunda venida de Cristo. Es una fiesta profética porque tiene que ver con lo que Dios hará no solo con individuos, más bien
con la misma nación de Israel. La misma nación, todo el pueblo de Israel. ¿Ustedes saben que Dios no solamente juzga a las personas, sino juzga a las naciones también? Eso es lo que enseña la Biblia. Otra diferencia es la naturaleza de esa fiesta o ese tiempo. Es diferente que las otras fiestas que hemos estudiado en este capítulo porque es una fiesta que no involucra, no tiene que ver con comida, sino es un tiempo en el cual el pueblo tiene que ayunar, afligir su corazón. Es un tiempo en el cual el pueblo tiene que darse cuenta de su pecado. Claro que como las otras fiestas es una convocación. La palabra convocación en hebreo, claro que no es una palabra en hebreo, pero su equivalente en hebreo significa ensayo. Ya lo hemos visto en las otras fiestas. Entonces, todos estos años que el pueblo judío está celebrando el día de expiación es un ensayo por algo que está por venir. Es un día solemne, es el día más solemne en el calendario judío, porque es un día no solo de ayuno, sino de reconciliación. Es un día muy importante porque si no entendemos eso, tampoco no entendemos cosas del Nuevo Testamento, muchas cosas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 27, versículo 9, cuando Pablo está viajando a Roma, ¿qué es lo que pasa? Dice, pasaron muchos días, incluso el ayuno, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Si no entendemos el Antiguo Testamento, decimos el ayuno, ya pasó el ayuno. ¿Qué significa eso? Bueno, los judíos, cuando hablan del día de expiación, muchas veces para cortarlo, sabiendo cuál es la parte principal, solamente decían el ayuno. Y todos sabían que se trata del día de expiación. Entonces Pablo está diciendo, ya pasó el día de expiación cuando habla en Hechos capítulo 27, versículo 9. Es un día de aflicción. ¿En qué sentido? La palabra aflicción en el hebreo significa mirar hacia abajo, agachar la cabeza, golpear el pecho, pero no es algo físico, es algo del alma. Es agachar el alma, golpear el alma, decir, ¿qué hemos hecho? Hemos estado lejos de Dios. El procedimiento también es distinto. En ese día, el sacerdote, un solo día, entra al lugar santísimo y durante el día se baña 5 veces. El sumo sacerdote tiene que lavarse las manos 10 veces durante ese día. No solo eso, el sumo sacerdote que normalmente usa una vestidura bien elegante, que tiene, por ejemplo, piedras en el pecho que hablan de las 12 tribus de Israel, tiene muchas cosas que tienen mucho significado. Ese día no usa esa vestimenta, sino quita todo eso y solamente usa lino fino de color blanco. Que en ese tiempo, igual que en nuestro tiempo, el color blanco habla de la pureza, pero el lino fino habla de un sacerdote que no está trabajando con el sudor de su frente, sino busca evitar el sudor. Y a la vez habla de un siervo. Entra en una forma más humilde. Bueno, la Pascua se trata del perdón personal, pero el día de expiación se trata de todo el pueblo judío. El día de expiación es conocido hoy día como Yom Kippur. Yom Kippur. Es una palabra que es interesante porque habla de varias expiaciones, se puede decir así. Levítico capítulo 23, versículo 27 es donde vamos a leer. Para empezar, el día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. Ese día celebrarán una convocación santa y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. Es el día de la expiación que se reconciliarán conmigo, así que ese día no harán ningún
trabajo. Todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. A quien realice algún trabajo en ese día, yo lo eliminaré de su pueblo. Donde quiera que ustedes habiten, este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. No deben realizar ningún trabajo, será para ustedes un día de reposo, y desde el atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente, deberán ayunar y reposar. Hace meses estudiamos capítulo 16 y hablamos de varios detalles de lo que pasa en el día de expiación para el pueblo judío. No voy a repetir la enseñanza de hace meses. Si necesitan información, pueden buscar la enseñanza. Solo quiero mencionar unas cosas. En el capítulo 16, versículo 1, dice: después de que los dos hijos de Aarón se acercaron al Señor y murieron, el Señor habló con Moisés y le dijo: dile a tu hermano Aarón que para que no muera, no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, es decir, el que está sobre el arca delante del propiciatorio, porque yo me manifestaré ahí en una nube. Aarón entrará en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Para esto se pondrá la túnica santa de lino y se cubrirá con calzoncillos de lino. Se ajustará el cinto de lino y se cubrirá la cabeza con la mitra de lino. Estas son las vestiduras sagradas, las cuales se pondrá luego de lavarse el cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel, Aarón tomará 2 machos cabríos para la ofrenda de expiación y un carnero para el holocausto. Hará traer entonces el becerro para su propia expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Varias expiaciones. Primero, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, pero antes de entrar tiene que preparar un holocausto para él mismo y para su familia. Necesita purificarse para entrar a la presencia de Dios. Y no solo eso, también tiene que ofrecer expiación para el lugar santísimo. El tabernáculo, sí, también el propiciatorio, el mismo lugar que habla de la presencia de Dios. Interesante, ¿no? Una pregunta: ¿el tabernáculo había pecado? ¿El altar de Dios había pecado? Claro que no. Pero interesante que Dios manda a su siervo hacer expiación, purificación, holocausto para limpiar el lugar. ¿Ok? El sacerdote tiene que echar la sangre del holocausto en ese lugar y luego hacer expiación también para toda la nación. Todo en su debido momento, conforme a lo que Dios había mandado. Una pregunta para pensar: ¿qué es lo que pasa la primera vez que Moisés manda a Aarón a hacer o celebrar el día de expiación? Eso es muy importante para nosotros entender. ¿Por qué? Porque todos los días los judíos ofrecían holocaustos en el tabernáculo y varias veces al día. Pero ese día es distinto. Ese día es diferente. Imagínense, todos los días, sangre y sangre y sangre y más sangre. Y después el sumo sacerdote entra al tabernáculo y tiene que limpiar el lugar con más sangre. Yo no sé qué hacen ustedes, pero en mi casa, cuando tenemos que limpiar la cocina, no la limpiamos con sangre. Lo limpiamos con agua y jabón, o en mi caso, yo uso a veces lejía, aunque a mi esposa no le gusta. Ella prefiere usar cosas más naturales, como vinagre blanco y cosas así. Pero nunca usamos sangre. Pero la Biblia nos enseña que en la sangre está la vida está en la sangre, y que con la sangre de Cristo hay perdón, con la sangre de Cristo hay limpieza, hay perdón y purificación. Pero ¿qué había pasado la primera vez que el pueblo de Dios celebra Yom Kippur? ¿Se acuerda que
En el día de Pentecostés, no en el Nuevo Testamento, sino el Antiguo, cuando Moisés subió al monte para recibir los mandamientos, antes de subir, habló con el pueblo. Les avisó que ellos tenían que dejar de servir a los dioses de Egipto y solo servir al único Dios vivo y real. Y Moisés sube al monte, pasa 40 días en el monte recibiendo la ley. Está en la presencia de Dios. El pueblo sabe que Moisés ha subido al monte para hablar con Dios y que va a volver. Pero pasando unos cuantos días, comienzan a cuestionar, ¿qué pasó con Moisés? Quizás el viejito ya ahí quedó. Además, hay que hacer algo. Y con Aarón hacen un ídolo, un becerro de oro. Así empiezan y terminan cometiendo pecado sexual también. Imagínate, ponte en el lugar de Moisés. Has estado 40 días en la presencia del Señor. Dios te ha dado 2 tablas con los mandamientos. Y bajas del monte y encuentras al pueblo en pleno pecado. Moisés está sorprendido. Moisés molesto, decepcionado con el pueblo, triste al ver lo que ha pasado. Y Moisés les dice a ellos, entre otras cosas, yo no sé si Dios les va a perdonar o no, porque lo que ustedes han hecho es demasiado. No puedo creerlo, esa es la idea. Dice Éxodo capítulo 32, versículo 30, al día siguiente Moisés le dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir al monte y hablaré con el Señor, tal vez pueda apaciguarlo acerca del pecado de ustedes. Y ahora la palabra apaciguarlo para mí no es una buena traducción, porque literalmente es obtener expiación para ustedes, purificación, perdón. Hasta Moisés está dudando. Yo no sé si Dios va a perdonarles o no. ¿Y qué hace Moisés? Imagínense, en el primer día de Pentecostés bajó del monte con la ley. Después de 40 días, sube al monte de nuevo para hablar con Dios. Y Dios habla con Moisés, le da los mandamientos de nuevo y le dice, Moisés, he perdonado a mi pueblo. Y lo que vamos a hacer es, vas a bajar, entregarles a los judíos, a tus compañeros, tus familiares, el pueblo de Dios, los mandamientos de nuevo. Además, ya es tiempo de empezar a construir el tabernáculo, porque yo quiero habitar entre ellos. Después de tanto pecado, después de haber rechazado a Dios, y hasta Moisés dudando si Dios va a perdonarles o no, Dios le dice, sí, tomo la decisión de perdonarlos. Es más, yo quiero habitar entre ellos. Qué precioso es eso. Es un día en el cual Dios toma la decisión de perdonar a todo su pueblo. Pero ¿cómo lo hace? Justo con lo que hemos leído. Manda a Moisés también celebrar el día de expiación, y el día que Moisés baja la segunda vez es el día de expiación para el pueblo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Entre otras cosas, el sumo sacerdote entra con incienso especial que habla de las oraciones del pueblo. Y entre otros holocaustos también tiene que llegar a la puerta del tabernáculo todos los años, a partir de este año, que van a iniciar todo, con 2 machos cabríos, casi igualitos, tipo gemelos. Y interesante, ¿no?, que tiene que echar suertes y uno de los machos cabríos se va a morir. El otro lo van a llevar fuera del pueblo
y lejos. Es una ilustración, es un tipo, un símbolo de lo que Dios hace con nosotros. Pero Moisés entiende que no es suficiente. Moisés entiende que él tampoco no es el que va a rescatar, salvar, perdonar al pueblo. Por eso Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Cristo es el que cumple con este símbolo de los dos machos cabríos. Algunos, yo creo que están equivocados, piensan que el macho cabrío que envía lejos del pueblo habla de Satanás. No, no es así. Los dos hacen expiación. ¿En qué sentido? Cristo es el que murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Y Cristo mismo es el que lleva nuestros pecados tan lejos, se desaparecen. Qué precioso es eso. No hay condenación para aquellos que confían en el Señor. Y ahora es interesante porque Moisés sube al monte, baja, encuentra al pueblo en pecado, sube de nuevo y baja de nuevo y ofrece expiación. En su segunda venida de Moisés, el mensaje fue: ustedes han sido perdonados y Dios quiere habitar entre ustedes. Es el día de Yom Kippur, es un perdón nacional. Y así será con Cristo también. Cuando Cristo vino al mundo, por primera vez, ¿qué pasó? ¿Encontró al pueblo listo para recibirlo? ¿En obediencia? No. ¿Qué hizo Cristo? Ofreció su vida por nosotros, subió de nuevo al cielo. Y la segunda vez que vendrá, el día que Cristo venga, vendrá para gobernar sobre Israel. La palabra de Dios nos enseña en varios pasajes, entre ellos Zacarías nos enseña, nos profetiza que el día que el pueblo de Israel está a punto de ser borrado del mapa, con todos los enemigos en contra de ellos van a darse cuenta de Jesús y cómo Jesús ha sido su Señor y Salvador. Y van a reconocerlo y van a clamar al Señor, y dice que ese día todo el pueblo judío será salvo. Y vendrá Cristo y habitará entre ellos, va a gobernar desde Jerusalén. Los demás pueblos, las demás naciones van a ir a Jerusalén para celebrar, para alabar al Señor y para estar con el pueblo judío. La única pregunta que yo tengo es si yo voy a ir con los peruanos o con los gringos de los Estados Unidos. Quizás con los dos, ¿no? Pero interesante, Zacarías 14:4. Cuando llegue ese día, el Señor plantará sus pies sobre el monte de los olivos, que está al oriente, frente a Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, etcétera, etcétera. En Éxodo capítulo 34, versículo 30, dice: Aarón y todos sus hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con el velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Interesante, muchas veces preguntamos a nosotros mismos y a otros: pero Brian, si Jesús ha sido judío, ¿por qué el pueblo judío no lo reconoce? Bueno, por lo mismo que nosotros a veces no lo reconocemos tampoco, porque hay un velo. En su caso de los judíos es un velo nacional. Eso no quiere decir que los judíos, ningún judío es cristiano. Yo conozco un montón que son judíos mesiánicos, que quiere decir que reconocen a Cristo como el Mesías,
como Cristo. Uno sirvió con nosotros aquí 2 años, David Kapliski, padres trujillanos, judíos, y él llegó a los pies de Cristo y sirvió con nosotros. Pero están con los ojos tapados, con un velo espiritual. Y por eso tenemos que orar por Israel. Y orar por también los gentiles que conocemos que no entienden. Entendemos eso, ¿no? Porque tú has entendido, amas a Cristo. Y tú con tantas ganas, cuando conoces a Cristo, hablas con tus amigos. Cristo ha hecho esto, Cristo. Y ellos, ¿qué pasa? ¿Estás ciego? Sí, están cegados. Según de Corintios capítulo 3, versículo 15 y 16, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. ¿Por qué es importante eso para una persona no judía, una persona gentil como yo? Hay cristianos equivocados que creen que cuando el pueblo de Dios, entre otros, el día que Cristo fue crucificado, que Dios abandonó a su pueblo judío y que la iglesia reemplace al pueblo judío. Que los judíos ya no son pueblo de Dios, sino nosotros. Ese es un gran error. Porque Dios siempre cumple con sus promesas. Y si Dios abandona a Israel, ¿por qué pensamos que Dios no nos va a abandonar a nosotros? La gran esperanza que tengo yo es que aun cuando yo peco, cuando le fallo al Señor, recuerdo a Israel, tan infiel, tan lleno del pecado ese pueblo, tan terco. Y en vez de juzgarlos, digo, yo veo a mí en ellos. Y si Dios es tan fiel con ellos que milagrosamente, 1948, Israel nace en un día de nuevo como pueblo. ¿Qué es lo que Dios puede hacer conmigo también? Siendo yo una persona gentil. El velo no permite a los judíos ni a la persona que no conoce a Cristo conocer a Dios, tampoco entender el propósito de su vida ni de su nación. ¿Sabe que Dios tiene un propósito para el pueblo peruano? ¿Sabe que Dios tiene un propósito para el pueblo judío? ¿Sabe que Dios tiene un propósito para la iglesia cristiana coreana? ¿Y para tu vida y para tu familia? Cuando Dios te quite este velo, comienzas a ver las cosas tal como Dios las ve. En Éxodo 35, versículo 1, dice que Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor les manda hacer. Qué lindo cuando Dios también nos convoca. Cuando Dios nos une con un propósito. En Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Cristo va a construir un nuevo templo en el milenio. O sea, tenemos el día de expiación, cuando Dios perdona a todo el pueblo judío, decide habitar entre ellos, construye un templo nuevo y empezaremos lo que es el milenio, 1000 años con Cristo gobernando. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13 dice, y dile, así ha dicho el Señor de los ejércitos, este es el hombre cuyo nombre es Renuevo. Renuevo es Cristo, porque de sus raíces saldrán renuevos. Será Él quien edifique el templo del Señor. Lo edificará
y se cubrirá de gloria y se sentará en su trono para gobernar al lado de un sacerdote. Entre los dos habrá un acuerdo de paz. Yo no sé si ustedes prestan atención a las noticias internacionales, pero es interesante, triste, ver lo que está pasando en el Medio Oriente. Esta semana, UNESCO, que es una herramienta de Satanás, ha proclamado que Israel no tiene ningún derecho, o el pueblo judío no tiene ningún derecho de estar en Israel. ¡Qué tontería! Oh, me dio rabia. Pero la Biblia profetiza todo eso. El mundo, cuando piensa en el pueblo de Israel, piensa, ay, ahí está el problema. Todo el mundo poco a poco se está poniendo en contra de Israel. Cuando pensamos en Jerusalén, no pensamos en un lugar de paz. Pero la Biblia profetiza que llegará el momento cuando todas las naciones van a decir, queremos ir a Israel. Ahí está el Señor gobernando, ahí hay paz. Qué precioso. Dios cumple con sus promesas. El día de expiación era un día solemne, pero a la vez un día de esperanza, de un nuevo comienzo. El pueblo existía, pero en pecado. Pero cada año, imagínense esos primeros días cuando Moisés encuentra al pueblo en pecado. Y Moisés, molesto y frustrado, dice, yo no sé si Dios les va a perdonar. Y sube Moisés y 40 días él estando en la presencia de Dios y el pueblo preocupado. ¿Nos va a perdonar Dios o no? ¿Cómo será? Y la buena noticia, cuando Moisés baja de nuevo, dice, sí, no solo los perdona, sino quiere habitar entre ustedes. ¿Qué tal noticia, no? Y si es con el pueblo judío, igual es con nosotros. ¿En qué sentido? Quizás tú has cometido unos pecados que tú has pensado, yo no sé si Dios me puede perdonar. O porque son pecados tan feos, o porque tú cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, perdóname, ya no lo voy a hacer. Y haces bien 3, 4 días y vuelves a pecar. Sale de nuevo ese genio. Una pregunta, ¿Dios perdona? Sí. Qué bueno. Porque el que está aquí hablando con ustedes hoy día no es pastor porque es tan santo. Quizás yo soy el mayor de los pecadores aquí. Y no lo digo así nomás. Yo solo estoy aquí hablando con ustedes por la gracia de Dios. Soy muy consciente de mi pecado. No quiero pecar, pero lo hago. Pero mi esperanza es que Cristo es un Dios que perdona y limpia. Él es mi esperanza, porque veo cómo Él trata con su pueblo entero. Para nosotros nos habla no solo de la fidelidad de Dios, sino de su fidelidad en nuestra vida personal. No sé si ustedes piensan igual que yo, pero yo creo que nuestro mundo necesita una buena limpieza. No solo por el pecado, sino porque el mundo es así. Hasta Romanos dice que el mundo gime esperando la segunda venida de Cristo. Soy tan tío que he visto cambios en el mundo. En mi país, yo recuerdo cuando era niño, iba a pescar.
Iba a pescar. Y habían días que apenas metía ahí el anzuelo y pescaba algo. Tanto pescado había. Y ahora, si yo voy al mismo sitio, puedo pasar 2 días y no pesco nada. La contaminación y muchos factores. Pero la Biblia nos enseña que cuando venga Cristo, hasta el mundo va a ser cambiado. Y nos va a hacer a largo plazo una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces mi esperanza no solo es estar con Cristo, que es lo máximo, sino todo lo que hará Cristo también. Además, imagínense, vamos a viajar a Israel si somos sus siervos de Cristo y no nos va a costar nada. ¿Ah? Y todo por su gracia. Segundo de Pedro capítulo 3, versículo 13 dice, pero según sus promesas nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Me canso de ver la injusticia en el mundo. Pero eso es por un tiempo. Y qué bueno que Dios es paciente. Porque si Dios borraría la justicia del mundo en este momento, tendría que borrar del mapa muchas personas que no conocen a Cristo todavía. Porque nuestra justicia solo se encuentra en Jesús. Él es el que hizo pecado para que nosotros podamos llegar a ser la justicia de Dios. Y ahora, ¿cómo funciona eso, Brian? ¿Por qué tantos holocaustos año tras año tras año? Es que Cristo no había llegado todavía. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen una tarjeta de crédito? Levanten la mano. Yo tengo. Otros no quieren decirlo. ¿Cuántos están con deudas en su...? No, eso no. Yo uso tarjeta de crédito. Pago puntual, porque no pago intereses. Pero a veces es más, me dan kilómetros para que yo pueda viajar gratis. ¿No? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? En el momento que tú entregues tu tarjeta, llevas la mercancía, ¿ya cancelaste? No. Es una promesa que tú vas a cancelar. Y llevas la mercancía una vez. Y ahora hay que tener cuidado, pero esa es otra lección. ¿A dónde voy con eso? Cuando los holocaustos fueron ofrecidos año tras año tras año, eso fue como una tarjeta de crédito que cubría sus pecados del pueblo hasta la venida de Cristo. Cristo no había muerto en la cruz todavía, pero alguien tenía que hacer algo para no quitar el pecado, sino cubrirlo. Y por eso los holocaustos. Y por eso nosotros ya no tenemos que ofrecer holocaustos así en nuestro tiempo, porque Cristo ya pagó, canceló la cuenta para nosotros. ¿Ok? Y por eso, Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista ve a Cristo que se acerca, ¿qué es lo que dice Juan? Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Y qué alegría me da eso? Ninguna persona va al cielo por hacer buenas obras, por ser buena persona. Pero tampoco es que una persona va al infierno por haber asesinado a una persona, por haber violado a una persona, por haber robado a una persona, odiado a una persona. No. ¿Y por qué? Porque ya vino Cristo y ¿qué hizo? Quitó el pecado del mundo. Si tú piensas, él va al infierno porque mató al vecino. No, no es por eso. Tampoco es que el pastor va al cielo porque es buena persona.
Dice la palabra de Dios, al que tiene al Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si Cristo ya quitó el pecado del mundo, y si tú recibes a Cristo, ¿qué pasa con tu pecado? Ya no hay. Y qué lindo, porque algunos aquí, yo los conozco y sé algo de su pasado. Me han comentado y también he visto. Y honestamente, si fuera por obras, y qué lindo que cuando recibimos a Cristo, tenemos la vida eterna. Salmo 49, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: cuando los que confían en sus riquezas se jactan de sus muchas posesiones, ninguno de ellos puede salvar a su hermano ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Tú no puedes hacer nada para ganar la vida, el perdón, la vida en Cristo ni el perdón. En el mismo Salmo 49, versículo 15 dice, pero a mí Dios me rescatará. Dios me librará del poder del sepulcro. El único que te puede salvar, ¿quién es? Dios. El único que te puede salvar es Dios. Muy bien. Escuchen lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces aquí vemos algo importante, ¿no? Si el único que te puede salvar es Dios, según Salmo 49, y si Gálatas 3 dice que Cristo nos redimió, o sea, nos salvó, ¿Cristo es Dios? Una pregunta, ¿Cristo es Dios? Sí. Muy bien, eso es muy importante, ¿no? Hay sectas que nos enseñan que no es así. Los mormones, por ejemplo, si tú preguntas a una persona mormona si ellos creen que Cristo es Dios, dependiendo de la persona te dicen sí. Pero lo que ellos dicen cuando dicen que Cristo es Dios no es lo que tú piensas. Porque para ellos sí, Cristo es un Dios y hay muchos dioses. Además, Abraham ya es un Dios. Porque ellos piensan que cada persona que es buena mormona, se obedece a la iglesia mormona, cuando se muere se convierte en un Dios y tiene su propio planeta y llega a ser el Dios de ese planeta y cosas así. Pero la Biblia dice que el único que nos puede salvar es Dios y que Cristo es Dios y hay un solo Dios. Hay que tener cuidado. Yo repito, el sacerdote se vestía con lino fino de color blanco. Pero esa ropa blanca, imagínense al terminar el día cómo terminaba su ropa. Porque dice que mataba a los animales, agarraba su sangre y con el dedo rociaba 7 veces la sangre del animal en el lugar santísimo, en el altar, etc. ¿Cómo terminaba su ropa blanca? Roja, sucia, ¿no? Y el holocausto era para todo el pueblo. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana.
En Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y te enjabones demasiado, no se borra de mi vista la mancha de tu pecado. Dos extremos, ¿no? La lejía es ácido. Intentas lavarte con lejía y vas a ver qué es lo que pasa con tu piel. Uy, no es bueno. Pero hay gente así, ¿no? Hay gente que piensa, ok, si voy a estar bien con Dios, tengo que ser bien radical. Y terminan haciendo mucho daño. Hay otros que son más suaves, no, mejor con jabón. Suavecito. Hoy soy una persona tan linda. Los dos extremos. Y aquí dice, eso no borra de su vista el pecado, porque es una mancha que queda ahí. Y es interesante porque la palabra lavar aquí en hebreo literalmente significa pisotear. ¿Pisotear? Sí, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido pisotear? Es algo duro, algo que cuesta. Y Cristo terminó pisoteado por la gente para poder perdonarlos. Otra cosa que vimos aquí es que cuando dice mancha, esa palabra mancha en hebreo no es una mancha como estás almorzando y cae un poco de ajicito en tu camisa, en tu polo, no sé. No es eso. La palabra mancha aquí literalmente es grabar como en una piedra. La idea es un familiar fallece. ¿Qué hacen? Ponen en la piedra, nació tal fecha, falleció tal fecha, le gustaba mucho elegir, algo así. No dicen eso, ¿no? Pero imagínense cuando graban en una piedra esas letras, ¿usar lejía lo va a sacar? No. Y mucho menos el jabón. Es algo grabado ahí. Y por eso, el único que nos puede salvar es Cristo. Y ahora, si tuviéramos tiempo, porque hay como 3 horas más de enseñanza sobre el día de expiación. Hemos tocado una partecita nada más hoy día. Pero eso es lindo porque si nos pondríamos a estudiar el libro de Apocalipsis, podríamos ver que lo que ocurre en el cielo, en el libro de Apocalipsis, es un día de expiación. Y vemos ahí que dice que Cristo, el que está por venir, está vestido de lino fino, pero con sangre. Él es el sumo sacerdote que ofrece esa expiación para nosotros. Pero como repito, y muchas veces lo digo así, Dios es un Dios de tanto amor. Dios Padre ama a su Hijo Jesucristo y te ama a ti. Y por eso dio su vida por ti. Te ha dado la oportunidad de arrepentirte. Y arrepentirse es nada más que, estaba siguiendo el rumbo del mundo, pero ahora mi meta es Cristo. Quiero acercarme más a Cristo. Eso es arrepentimiento. Es hermoso, ¿no? He estado en pecado, lejos de Dios, rebelde, y Dios me dice, acércate. Ven. Te quiero abrazar. Quédate conmigo. Eso es arrepentimiento. Pero qué padre al ofrecer a su Hijo en lugar de otros. Si las personas rechazan ese regalo, siendo un padre de amor, ¿qué padre diría, está bien? No. Además, si tú no quieres estar con Cristo en este mundo, ¿por qué piensas que te gustaría estar con Él en el cielo? Entonces la Biblia nos enseña, y no digo eso para asustarnos, sino porque es la verdad. La Biblia nos enseña, si tú no quieres estar con Dios, va a haber un lugar para ti. Un lugar de oscuridad,
la ausencia de amor, un lugar de castigo, sí. La Biblia lo describe como un lago de fuego. Varias veces me he quemado. A veces cuando me he quemado he pensado, ¿cómo sería pasar la eternidad en el infierno? Si te han dicho, el infierno es acá, mentira. Y lo más triste es que hay gente que piensa que la gente en el infierno va a pensar, ay, qué pena, ay, dame otra oportunidad. No, la gente del infierno se llena cada vez más de amargura y odio para Dios. En vez de decir, Dios, perdóname, ya me di cuenta, la persona se pone más terca, más brava todavía. Entonces nos quedan esas dos opciones. El que tiene a Cristo tiene la vida. Al que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Ok, Brian, ¿qué hago? Reconocer tu pecado delante de Dios. Pedirle perdón, reconocer que Cristo dio su vida por ti. Y decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdóname, límpiame. No voy a ser perfecto, pero te voy a seguir. Es tan simple y a la vez tan profundo. Y esa es realmente una parte de la enseñanza del día de expiación. Porque si Dios es capaz de hacerlo para todo un pueblo, en un solo día es capaz de cambiar tu vida también como persona hoy día. ¿Ok? Si tú quieres, tú podrías orar conmigo. La oración no te salva, no te perdona, si no es tu relación con Cristo. Pero yo voy a orar en este momento. Y si quieres, puedes repetir conmigo esta oración dentro de ti. Jesucristo, gracias por tu amor. Gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Te pido perdón. No me di cuenta, Señor. He sido tan rebelde. Límpiame, Señor. Tengo amargura en mi corazón, una falta de perdón, y te necesito. No lo puedo hacer yo. Tienes que hacerlo tú, y gracias porque ya lo has hecho. Hoy día te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo te invito a venir a mi vida y cambiarme. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.